Bueno, amada iglesia, entonces vamos a empezar con nuestra recarga de fe. Yo quiero hablar con ustedes, hemos estado hablando del apóstol Pablo, ¿cierto? Todos sabemos que el apóstol Pablo visitó varias iglesias. Estas iglesias a las que él visitaba llevaban enseñanzas de cómo debemos de vivir un cristianismo, de cómo debemos de predicar un cristianismo, de cómo debemos ser los cristianos como tal. En este caso, el apóstol Pablo da los saludos. En este caso visitó la iglesia donde se encontraba Timoteo. Timoteo, digamos, era un perteneciente a la iglesia como tal de Jesucristo. Sus padres eran judíos, no recuerdo si era la mamá o el papá, que era griego. El caso fue que Pablo como tal fue directamente a la iglesia donde estaba como tal Timoteo, que era en la ciudad de Éfeso. Yo quiero leer con ustedes el capítulo 1, que es cuidado con las falsas enseñanzas. Capítulo 1, versículo 3 nos habla de cuidado con las falsas enseñanzas. Si tú tienes tu Biblia, tienes forma de leer la Biblia, quiero que la leamos junticos. Vamos a leerla desde el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 11. De igual manera, lo voy a resumir un poco. Resulta que en el versículo 3 como tal, el apóstol Pablo visitó a la iglesia, vuelvo y repito, de Éfeso, donde se encontraba directamente Timoteo. Pablo, digamos que estaba muy preocupado porque en esta iglesia como tal había ciertas personas que impartían enseñanzas falsas. Necesariamente no era el pastor o no era el líder, o muchas veces eran algunos líderes como tal que estaban repartiendo doctrina o estaban hablando de la palabra falsamente, algo que no estaba bíblicamente. Entonces Pablo le decía a Éfeso, versículo 4: diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada, y esto no nos ayuda a conocer los planes de Dios. Esos son los planes de Dios, solo podemos conocerlos si confiamos en Él. El versículo dice, te pido que les enseñes a hacer algo muy importante, que yo creo que las veces que hemos enseñado como tal las recargas de fe es algo que nosotros y nuestra misión y visión de la Iglesia Ministerio Cristiano por Amor a Ti es el amor. O sea, el primer fundamento de nuestra iglesia, nuestro ministerio y de Dios que dejó en esta tierra es el amor. Todos sabemos los dos principales mandamientos. Entonces el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de lo que están hablando. Todos sabemos que la ley es buena siempre y cuando se use correctamente. También sabemos que las leyes no sean para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres y madres. Son para los que tienen inmoralidad prohibida y para los hombres que tienen inmoralidad, para los secuestradores y mentirosos. Del maravilloso mensaje que nuestro Dios bendito ha encargado debemos de enseñar. Nosotros muchas veces podemos decir: ay, pero este pastor, ay, pero este líder, ¿por qué nos juzga? Este líder, ¿por qué está juzgando? O muchas veces hay prédicas que de pronto a nuestra carnalidad no nos gusta, pero como hay veces dice el pastor Diego Londoño, él solo predica lo que hay en la Biblia. Créame que las personas que enseñamos, las personas que estamos dando un ayuno o que damos un culto de jóvenes o que damos una prédica, o el pastor que nos predica, el pastor o líder que lo haga, o la persona que lo esté dando, iglesia y amado que me estás escuchando, créame que no es bajo sus emociones o no es porque se lo estén inventando, sino que siempre nosotros vamos a estar guiados bajo la palabra de Dios, bajo la Biblia como tal. Entonces créame que
que todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros predicamos, es porque es algo que está existiendo, algo que Dios puso en la Biblia, una ley, un principio, un mandamiento como tal. Y nosotros, al ser hijos de Dios, al ser nuevas criaturas, debemos vivir y debemos obedecer todo eso que está en la Biblia como tal. Aquí hay un versículo muy bonito que dice: el 7, pretenden ser maestros de la ley y se sienten más seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni siquiera ellos mismos saben de qué están hablando. Es como cuando ustedes saben, o nosotros sabemos, que alguien está predicando y predicando, pero no aplica. Saben de Biblia, conocen muchos versículos, conocen cómo es de vestir, cómo es de pensar, cómo es de hablar, pero cuando tú ves sus vidas, ni siquiera es la forma de vivir de ellos. Entonces la invitación como tal, y la invitación que nos da el apóstol Pablo a esta carta, el apóstol Pablo a esta iglesia mediante Timoteo, y en esta tarde, noche o mañana que me estás escuchando, quiero que, como Dios me habló, Dios también te esté hablando a ti. Muchas veces las leyes y las normas a nosotros como seres humanos no nos gusta, pero en esta vida y también en la cristianidad debemos de seguir ciertos principios, ciertos mandamientos, ciertas normas que Dios dejó escritas en el manual de convivencia, en este caso cristiano, que es la palabra de Dios. Y lo más importante, como decía el apóstol Pablo, prediquemos mediante el amor. Créame que si es una ley, una norma, una exhortación, pero tú lo haces mediante el amor de Cristo, todo eso va a llegar lindo a nuestro corazón, no nos va a herir, no nos va a doler, no nos va a afectar. Pero lo más importante es que si tú y yo nacimos de nuevo, vamos a tener la capacidad de dar, demostrar y enseñar a través del amor. Así que yo los invito para que siempre demostremos el amor en nuestras enseñanzas, prédicas, en nuestro testimonio, en nuestras palabras, actitudes, en medio de todo. Lo principal que Dios nos dejó acá para llevar las buenas nuevas del Evangelio es mediante el amor, independientemente, como digo, vuelvo y repito, sean leyes, sean normas, llevemos las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, pero a través del amor, como nos enseñaba y nos está enseñando el apóstol Pablo. Dios los bendiga, los guarde y ojalá esta enseñanza, sea corta o larga, te haya llegado a tu corazón y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Dios los bendiga, los amo, que Dios me los guarde y me los bendiga.